Hola, mi nombre es Andrés Martínez y mi compañero. Hola, mi nombre es Juan Andrés. Vamos a hablar sobre la literatura del Renacimiento en la Edad Media. La literatura renacentista fue desarrollada durante el Renacimiento, un fenómeno cultural que se produjo en Europa durante los siglos XV y XVI. Antes de esas fechas existieron algunos autores cuyas obras poseían los rasgos característicos de este tipo de literatura, concretamente en Italia de los siglos XIII y XIV. El Renacimiento no solo supuso una transformación en las artes, sino también afectó a otras áreas de la sociedad. En líneas generales, los intelectuales de la época trataron de recuperar el saber procedente de la Grecia y la Roma clásica. Además, el doctrinismo religioso propio de la Edad Media dio paso a una nueva filosofía que colocaba al hombre y a la razón por encima de la fe. Ese humanismo se convirtió en una de las bases de la creación literaria. Los cambios afectaron tanto a las formas como la temática. Se preocuparon historias procedentes de la mitología clásica y la naturaleza se convirtió en uno de los temas más tratados. Por otra parte, la literatura perdió parte de su propósito moralizante propio de la etapa anterior. Entre los autores más destacados de este periodo se encuentran Maquiavelo, Shakespeare, Miguel de Cervantes, Molière, entre otros muchos. En esta época se escribieron obras como El Príncipe, Romeo y Julieta, Don Quijote de la Mancha, La Divina Comedia o Sueño de una noche de verano. Contexto histórico de la literatura renacentista. La Edad Media dio paso a una nueva etapa histórica en el siglo XV, un cambio marcado por los acontecimientos históricos como la caída de Constantinopla en 1453, el descubrimiento de América en 1492 o la invención de imprenta. En esos momentos surgió una nueva visión de la realidad que sustituía el teocentrismo propio de la Edad Media por el humanismo, una filosofía que recuperaba la filosofía de la Grecia clásica y colocaba al ser humano y a la razón como los elementos más importantes. Las ideas, obras literarias o investigaciones se vieron favorecidas su difusión por la invención de la imprenta moderna por parte de Johann Gutenberg en 1440. Cambios históricos y socioculturales. En el siglo XVI, Europa vivió importantes cambios en su sociedad, que fueron el resultado de una evolución histórica que había comenzado en el siglo XIII. En el ámbito político se produjo la desaparición del feudalismo y la centralización del poder de la monarquía. Esto supuso un cambio brutal en los cambios económicos, militares y administrativos de los países del continente. Por otra parte, el descubrimiento de América y las diferentes expediciones realizadas a otros continentes ampliaron las expectativas tanto del hombre como individuo como de la sociedad en su conjunto. El comercio comenzó a crecer y los empresarios dedicados a esta actividad ganaron en importancia y riqueza en el aspecto religioso. La iglesia perdió influencia sobre los reyes y el Estado se fortaleció. Esto afectó también al mundo del arte y la cultura, ya que anteriormente había estado controlado casi por completo por la iglesia. Además, la Reforma Protestante supuró una gran convulsión en la Europa católica. Muchos de estos cambios estuvieron relacionados con el desarrollo de una nueva clase social, la burguesía, los comerciantes y artesanos que vivían en los burgos, ciudades. La nobleza perdió un poder y los burgueses pudieron imponer una mentalidad nueva. Características de la literatura renacentista. Visión antropocéntrica. Una de las características generales del Renacimiento fue el avance de la ciencia y los nuevos descubrimientos. El resultado fue que la sociedad adquiriera una visión más antropocéntrica, es decir, que colocara al ser humano en la posición central que hasta entonces había ocupado la religión. La literatura de la época se vio influida por esta nueva mentalidad.